use sus palmas y adoremos el nombre del Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. ¿Sabe qué? Nadie como tú. Aleluya. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Amén. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Dígalo fuerte. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Aleluya. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, no hay nadie como tú. Glorioso. Aleluya. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. No hay nadie como nuestro Dios. Aleluya. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como nuestro Dios. Una vez más diga, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Diga una vez más. No hay nadie como tú.
es nuestro Dios. Aleluya. Vamos, aplauda al Rey. Tendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos moverá. Cristo estás aquí. Dígalo. Viviré, no moriré. Por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos aquí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está listo para cantar esto? Que es una verdad en nuestras vidas. Por nosotros vencer las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, nadie el enemigo, yo lo gritaré. Una vez más, Dios es por nosotros, vencer las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, nadie el enemigo, yo lo gritaré. Una vez más, Dios es por nosotros, vencer las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo, nadie el enemigo, yo lo gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre, solo en Jesús, viviré, dígalo fuerte, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy, dígalo fuerte, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, ¿sabe qué? Es tu nombre, nadie el enemigo, yo lo gritaré, gritaré.
es para ti, Señor Jesús. Nuestra alabanza es para ti, Señor. Nuestra alabanza es para ti, Jesús. Y hoy recordamos, Señor, esa muerte en el monte Calvario, Jesús. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Sí, Señor. De Jesús, do su sangre
Si en la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Esos triunfos mi gloria será. ¿Y sabe qué? Algún día en vez de esa cruz, nuestro Jesús, mi corona Jesús me dará. En vez de una cruz, el Señor le dará su corona. Aleluya, aleluya por la muerte de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Es la promesa del Señor. Un día Él dijo, tengo que irme, porque si no me voy, ¿quién va a preparar el lugar donde yo voy a estar? Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Entonces es una de las promesas que el Señor dejó antes de Él, que Él se fuera, antes de que Él partiera. Nos dejó su Espíritu Santo y dijo, voy pues a prepararles un lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Se alegra, hermano, de esta promesa del Señor para nuestra vida. Es un gozo, es una alegría poder escuchar esta promesa del Señor para nuestra vida. ¿Puede ocupar su lugar? Es un tiempo de alegría, también es un tiempo de tristeza, es un tiempo de gozo, es un tiempo de recordar, es un tiempo de escuchar, es un tiempo de hacer remembranza de lo que sucedió en ese día en la cruz. Y hoy vamos a escuchar estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz antes de consumar completamente su muerte en la cruz del Calvario. Y yo voy a invitar a los hermanos que están encargados de dar estas 7 palabras que suban aquí al frente. Sí. Vamos a comenzar en esta hora y se van ocupando un lugar de mi derecha a izquierda conforme les toca la palabra. Primera de este lado, por favor. Y prepare su vida, hermano, para escuchar estas 7 palabras, cada una de ellas con un significado importante, cada una de ellas con valor profundo, cada una de ellas desde el fondo del corazón de Jesús salieron estas 7 palabras. Entonces vamos a escuchar el significado y vamos a escuchar y a comprender cada una de estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Amén. Le voy a dejar el lugar a nuestra hermana May. El Señor le bendiga. Vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Sí, dicen por acá atrás. Cierre sus ojos un momento. Padre, en esta hora hemos adorado, Señor, hemos exaltado tu nombre, nos hemos gozado en este tiempo de alabanza, Señor, recordando quién eres tú, alabando tu nombre. Solo tú eres digno, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre, recibe nuestra alabanza. Hoy es un día que estamos recordando tus últimas palabras en la cruz. Nos llenamos de gozo. Hay tristeza, hay alegría, hay paz, hay consuelo, hay gozo en nuestra vida, Señor, al saber que tú en esa cruz
le diste una importancia, le diste un valor tan profundo a estas últimas palabras. Pongo en tus manos, Señor, la vida de estos 7 predicadores que traen, Señor, una palabra para nuestra vida y una palabra para la iglesia. Señor, habla tú a través de nuestra vida. Tu Espíritu Santo tome control de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo está usted este día? ¿Está bendecido? Uy, les escuché muy bajito, pero yo sé que usted está bendecido por poder estar este día aquí meditando en la palabra del Señor, en lo que se considera la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y fíjese que ayer tenía mucho frío y hoy tengo calor, no sé por qué, son los nervios. Así que si trajo su Biblia, acompáñeme en Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si lo tiene, puede decir usted amén. Lucas 23, 34. Leemos lo que dice la palabra del Señor ahí en su lugar con reverencia. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Amén. Consideremos la manera que Jesús sufrió antes del Calvario. Existe un artículo científico sobre la muerte de Jesús publicado en 1986. Es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Esa revista es de la Asociación Médica Estadounidense. El artículo está titulado Sobre la muerte física de Jesucristo. En él los autores demuestran que el proceso de azotamiento romano era terriblemente cruel. Se describen detalles técnicos que junto con la narrativa bíblica proporcionan un panorama completo de este proceso. Desde el juicio hasta la muerte en la cruz, Jesús sufrió. Y en Lucas 22 se narra que Jesús estaba profundamente en angustia y sudaba sangre. Aunque es un fenómeno raro, los médicos reconocen esta característica como hematidrosis, que puede ocurrir debido a altos niveles de estrés. Después de ser juzgado, Jesús fue azotado violentamente con un látigo. Este látigo era de cuero, con pequeñas bolas de hierro en las puntas y los huesos puntiagudos. Las bolas de hierro causaban lesiones internas y los huesos quedaban destrozados, exponiendo la musculatura esquelética y causando gran pérdida de sangre, lo que probablemente lo dejó en un estado de prechoque. Después de esta severa flagelación, Jesús fue burlado, escupido, obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Y durante la crucifixión, el acusado era tirado sobre la cruz en el suelo y clavado con clavos de hasta 18 centímetros de largo en las muñecas y en los pies. ¿Sí puede lograr ver usted la imagen? 18 centímetros cruzaban las manos y los pies de nuestro amado Jesús. Esta muerte era lenta y sofocante. Respirar para Jesús era algo extremadamente doloroso. Y en cada respiración él tenía que elevar la espalda en carne viva, arrastrándola en la madera y apoyando todo el peso en los pies que eran clavados. Muchos estudiosos de la Biblia creen que la muerte de Jesús fue algo terrible, cruel, nunca antes visto. Y sin duda, cuando pensamos en un púlpito, como ahora lo estamos haciendo, pensamos en un lugar donde se predica un mensaje. Pero no hay lugar más alto ni más sublime desde donde alguien haya hablado que la cruz. En ese madero, hermanos, Jesús no usó muchas palabras, pero su cuerpo quebrantado, su sangre derramada y su entrega total hablaron con más fuerza que 1000 sermones. Allí Jesús no solo habló de amor, lo demostró
por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y fue ahí que Jesús contempló desde la cruz una escena que realmente le ha de haber costado angustia. Los soldados romanos apostaban por su ropa. Los criminales en las cruces a los lados lo injuriaban. Los líderes religiosos se burlaban de él. Y además la multitud blasfemaba contra él. Rodeado de esta indigna multitud, en su agonía y con gran dificultad, su boca pronunciaba la más dulce oración: Padre, perdónalos. Estas palabras son una oración de misericordia y de un amor incomparable. Tales palabras salieron desde su esencia. Jesús tenía claramente su visión, su misión sobre la tierra, y nunca se ensombreció su naturaleza como hijo de Dios. Como Dios mismo, nuestro Señor enmudeció ante sus acusadores para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. En Isaías 53:7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Este silencio demuestra el papel de siervo sufriente, que se ofrece voluntariamente en sacrificio por amor a nosotros. ¿No se goza en esto? Aleluya. Pero a pesar del sufrimiento extremo, no guardó silencio ante su Padre, demostrando una vez más su dependencia total en Él, incluso en las horas más oscuras. Jesús oró: Padre, perdónalos, porque estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento en Isaías 53:12. Dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Desde la cruz, en medio del dolor de sus heridas, Jesús intercedió ante su Padre. Pidió misericordia por los sumos sacerdotes y escribas que falsamente lo acusaron. Pidió misericordia por los soldados romanos que lo escupieron, lo azotaron y que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y además estos lo clavaron en una cruz. Pidió misericordia al Padre por los ladrones que le injuriaban en la cruz. Pidió misericordia por la multitud enfurecida que gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Es importante, hermanos, señalar que esta oración, Padre, perdónalos, no significa que todos fueran perdonados de forma unilateral, sin arrepentimiento ni fe. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonar a todo aquel que creyera en Él. Cuánta compasión había nuestro amado. Cuán amor tan hermoso demostró Jesús. ¿Acaso usted conoce a alguien antes de Él o después de Él que aún en su lecho de muerte o en sus momentos de agonía interceda por otros? Ese era el amor tan grande en nuestro Jesús. Y en el carácter de Cristo pudo decir tales palabras. Pues con la voluntad de Jesús perdonar a sus verdugos está el hecho de que no sabían lo que hacían. Juan 1:11 y 12 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús conocía en aquel momento la ignorancia de aquellos culpables de su muerte. Y la Biblia nos revela que el pueblo judío, influenciados y enceguecidos por el odio a Jesús, no estaban comprendiendo a quién estaban crucificando: al Mesías. Aquel por aquel habían orado, aquel que habían esperado por más de 1000 años, a ese Jesús Mesías, al que decían el hijo de José, el carpintero, a él estaban crucificando. Hasta este punto, hermanos, podemos ver que Jesús llevó en todo momento a la acción lo que predicaba. Nunca dejó de enseñarnos. Nunca fue solamente sobre su ministerio, sino incluso en los últimos momentos de su vida, desde el púlpito de la cruz. Nos predicó pocas palabras que escucharemos más adelante, pero eran ardientes en amor, de suma eficacia y en todo sentido dignas
de ser grabadas en nuestros corazones, para ser meditadas y realizadas en nuestra vida, porque en ellas estaba poniendo en práctica lo que él había predicado en el Sermón del Monte. Oíste en Mateo 5, 43, 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que maldicen. Con su ejemplo, hermanos, nos enseñó que no solamente debemos amar a nuestra familia, porque eso es fácil, ¿verdad? Amar a nuestros amigos, amar a quien nos hace bien. Pero qué difícil es amar al que nos ofende, qué difícil es amar al que nos critica. El Señor ahí desde la cruz nos enseñó que amemos como Él amó. Hoy resucitado y glorificado, sigue siendo el único mediador entre el Señor Padre y nosotros. Está como nuestro abogado ante el Padre. Él no es un intercesor adormecido, está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Usted se goza en esto? Gloria a Dios. Él cuida de nuestras necesidades. Así que, hermanos, cuidemos nuestras acciones para que no seamos como esos soldados romanos, como los escribas y como los fariseos, que por ignorancia traicionemos a nuestro Salvador, martillando los clavos de indiferencia, de falta de perdón y de amor hacia los demás. No olvidemos lo que Jesús soportó por cada uno de nosotros. Hoy esta oración sigue vigente en nuestros días y nuestro Salvador sigue pronunciándola ante Dios diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. Bendito es su nombre. Quiero leer Juan 19, 18, Mateo 27, 44 y termino con Lucas 23, 39 para poner como contexto la palabra del Señor. Dice Juan 19, 18: y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Mateo 27, 44: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas 23, 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, este pasaje es un claro y yo creo que el mejor ejemplo de la salvación por gracia. Esa gracia, ese regalo de Dios que el hombre no merece. Ese regalo que es el perdón de nuestros pecados por creer en Jesús. Ese perdón nos convierte en hijos de Dios, dándonos el derecho a estar con Jesús en el paraíso. Y qué mejor paraíso que el cielo donde Dios mora. El mejor ejemplo, les digo, acerca de la gracia, primeramente porque dice la palabra del Señor en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Acuérdate de mí, le dijo el ladrón al Señor, cuando vengas en tu reino. Decía uno de ellos: este hombre creyó que Jesús era el Mesías esperado. Mire, lo que los sabios no entendieron, los que los fariseos no entendieron, los que los doctores de la ley no entendieron, este hombre sí lo estaba comprendiendo. Este hombre, como todo israelita, fue enseñado en la ley y los profetas. Y definitivamente el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en su corazón, recordando al Mesías sufriente del profeta en Isaías capítulo 53, pero también le recordaba al Mesías de Zacarías 12,
que dice que lo traspasaron, pero que venía en gloria a salvar al pueblo de Israel. Hermanos, a nosotros que hemos recibido a Jesús por nuestro Salvador y Redentor de nuestros pecados, nos espera también el paraíso, el cielo mismo como morada de vida eterna, ya sea que el Señor nos transforme o nos resucite para estar con Él. Ahora también nos queda instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor para que a su debido tiempo se les revele también la verdad de Jesús y lo acepten como su Salvador. Solo espera, tu familia será salva. A los amigos que nos visitan, Jesús te ama y desea darte la más preciosa salvación. Ven al dulce Jesús. Segundo, todos tenemos acceso a la salvación. Este hombre junto con el otro dice que estaban ahí por malhechores. La palabra griega utilizada aquí es definitivamente criminales. ¿Qué hicieron, hermanos? No lo sabemos, pero no estaban ahí por buenas personas. Algunos comentaristas dicen el buen ladrón, pero de bueno no tenía absolutamente nada. Porque al leer el contexto, hermanos, al momento que iniciamos, dice que los dos lo insultaban. Que los dos lo insultaban. Pero uno de ellos dice que era justo estar ahí pagando las consecuencias de sus hechos. Aún así, Jesús le promete estar juntos en el paraíso. Hermanos, nosotros no somos perfectos y continuamos fallando y pecando. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 22:11, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando fallemos al Señor, pidamos perdón. Si nos perdonó no siendo hijos, ¿cuánto más ahora que lo somos? Amigo, amiga, la Biblia dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Amigos, lo que hayas hecho, cuando veas este mensaje, lo que sea que seas o te consideres indigno, ladrón, asesino, secuestrador, narcotraficante, hay perdón en Jesús. Ven al dulce Jesús. Tercero, este hombre aprovechó su oportunidad. A minutos u horas de morir, este hombre se reconcilió con Dios a través de Jesús. No tuvo la oportunidad de orar para recibir a Jesús y pedir perdón por sus pecados. No tuvo la oportunidad de ser bautizado en agua. No tuvo la oportunidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No tuvo la oportunidad de servir, pero sí tuvo la oportunidad y no la desaprovechó para creer en Jesús como su Salvador. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, si tienes que ponerte a cuentas con el Señor, hazlo, no tardes. Amigo, amiga, para en tu loco desenfreno. No digas tengo mucho que vivir y disfrutar, como para perder mi tiempo en cosas de la iglesia. Lucas 12:20 dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta es tu oportunidad. Esta es tu gran oportunidad. Y quién sabe si sea la última. Ven al dulce Jesús.
Tercera palabra, Juan 19, versículos 26 y 27. Continuamos en el Calvario. En medio del dolor, nuestro Señor Jesucristo muestra interés por los demás. En la primera palabra, el interés por el perdón universal. En la segunda palabra, el interés por la salvación de un pecador. Y en esta tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Muestra el interés por dar consuelo a los presentes. Pero, ¿qué hombre es este que estando en la cruz del Calvario, sufriendo el máximo dolor humano, no toma como suyo su sufrimiento, sino ve el ajeno? Es porque nuestro Señor Jesucristo, desde el púlpito de la cruz, nos sigue predicando. En este escenario, la muchedumbre se empieza a mover y aparece en escena María, la madre de Jesús, en compañía de otras mujeres y del único discípulo que se menciona, Juan, el discípulo amado. Ellos se encontraban junto a la cruz, exponiendo su propia vida. Y es que, hermanos, solo estando junto a la cruz, nosotros podemos recibir fuerzas y consuelo para nuestra alma. A pesar de que ellos no tenían el panorama como nosotros tenemos, de que esta escena era la antesala para la vida eterna, ellos tenían la necesidad de estar junto al único hombre en el cual habían experimentado el amor puro y genuino jamás antes vivido. No se puede describir el sufrimiento de una madre al ver a su hijo agonizante. Pero María ahí estaba, frente a la cruz. Y en este panorama tan desgarrador se estaban cumpliendo dos profecías. La que Simeón le declaró a María en el templo cuando le dijo: una espada traspasará tu alma. Fueron los sufrimientos de Jesús los que atravesaron como una espada el corazón de María. Pero ¿qué hizo que María pudiera sostenerse de pie ante tan grande dolor? Si no es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que nos sostiene en medio del dolor. Es su gracia bendita la que te dice: levántate cuando tú dices ya no puedo más. Él te dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es la misma mujer de la que Dios habló en el Edén cuando dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre ti y tu simiente, y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15. La descendencia de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, el representante perfecto de la humanidad. La herida en el calcañar del Mesías fue la herida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero nuestro Señor demostró completo dominio
sobre Satanás, hiriéndolo en la cabeza, venciendo a la muerte y resucitando al tercer día, dándonos con ello la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. El sufrimiento de Jesús no impidió atender a María. Él ordenó todo para el bienestar futuro de ella. En aquellos tiempos y cultura, el referirse a una madre como mujer, lejos de padecer irrespetuoso, era un nombramiento de honra y de respeto. Jesús, al no contar con el apoyo de la familia, porque dice la Escritura, ni aún sus hermanos creían en él, Juan 7:3. Y para los eruditos, dicen que José ya no vivía en ese tiempo. Jesús dejó a María en manos de Juan, el único discípulo que aparece en escena, su primo, hijo de Zebedeo, hijo de Salomé, hermana de María, de familia con cierto desahogo económico. Y en aquella hora el discípulo la recibió en su casa, dice la palabra del Señor en Juan 19, versículo 27. Y hermanos, nuevamente el Señor nos sigue predicando desde el púlpito de la cruz, poniendo ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Él estaba demostrando el amor filial. Pablo nos dice en Hechos 20, 28, que Cristo compró a la iglesia con su propia sangre. Y aquí nos habla del amor de la familia, porque uno de los regalos que el Señor nos dio desde la cruz del Calvario fue la familia, pero también su iglesia, generosa, sustentadora, esperanzadora familia más allá de la sanguínea. Jóvenes, vean a los hermanos mayores como sus padres. Hermanos mayores, veamos a los jóvenes como nuestros propios hijos. Hermanos y amigos que nos acompañan, si Jesús pudo suplir las necesidades de ellos, estando en el momento más oscuro de debilidad y humillación, ¿qué no podrá hacer por ti y por mí en el presente de su gloria, poder y exaltación? Aleluya. Qué impactante experiencia de Juan al ver dos cuadros contrastantes de su maestro. El primero, como cordero sufriente, inmolado en la cruz del Calvario. Y años más tarde, en la visión de Apocalipsis, como el Cristo glorificado, en donde el Señor Jesucristo dijo: yo soy el alfa y omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta fue la tercera palabra. Dios les bendiga. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Estamos ante una de las frases que pudo haber sido de las más dolorosas dichas, expresadas por Jesús desde el fondo, desde el interior de su corazón. En este punto, Jesús pudo sentir totalmente la separación de su Padre celestial y el sentimiento de abandono recorrió por completo todo su ser en esa cruz. El grito de angustia y desesperación de Jesús deja entredicho ver el dolor que estaba sintiendo. Sin embargo, en medio de ese dolor, Jesús clamaba al único en quien sabía que podía encontrar ayuda. Clamaba al único en quien sabía en quien podía encontrar socorro. Sin embargo, Jesús, en ese punto podemos pensar que sintió todo el pecado del mundo sobre sus hombros. Escuchamos y sabemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero en ese punto, al escuchar a Jesús decir: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba sintiendo todo el dolor, todo el pecado sobre sus hombros, todo el dolor y el sufrimiento. Jesús en ese momento era 100% humano, como usted y como yo. Sin embargo, todas sus facciones, todo lo que él estaba sintiendo era verdadero. El dolor era tan intenso en ese punto. No eran las heridas, no eran todo lo que le había pasado, no eran todo lo que le habían azotado, no era todo lo que estaba sintiendo, no era toda la sangre que estaba perdiendo. Lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, cuando él exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la separación. El dolor intenso vino de la fuente más inesperada, su Padre. Jesús en ese momento sintió el abandono completamente de su Padre. Cuando estaba en esa cruz, el abandono no fue una mera sensación, su abandono fue real. El abandono de Jesús en la cruz fue real. El abandono de su Padre hacia Jesús fue real. Así que este no es un grito de duda, sino es un grito de clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que algún hombre haya podido experimentar jamás. El abandono, la soledad, el sufrimiento, el desapego de un padre que lo había abandonado en ese momento. Puesto que Dios es santo, no puede mirar el pecado. Así que cuando Cristo tomó en la cruz sobre sí los pecados del mundo, el Padre apartó su mirada de él. Pero ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo puede Dios el Padre, incluso en toda su santidad, alejarse de su Hijo amado? En su muerte, Cristo experimentó la separación de Dios, que fue la pena final por el pecado y la mayor agonía de todas. Gracias a Él, como creyentes, usted y yo nunca conoceremos tal sufrimiento. Nosotros tenemos la seguridad de que incluso cuando somos probados, cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones, Dios jamás nos dará la espalda. Dios permanece fiel. Dios siempre tiene su mirada puesta en nosotros. Siempre podemos acudir al oportuno socorro. Cristo soportó esta separación de su Padre, que lo llevó a la agonía para que nosotros jamás tengamos que soportarla. En el momento culminante de la vida de Jesús, había sido traicionado por los hombres. Los suyos ya no estaban con él. Y ahora el Padre, al que llamaba Abba, parecía estar callado. Parecía no responder. Parecía que no estaba con él. El Hijo siente el vacío de su ausencia, pierde la sensación de la presencia, siente el abandono completo de su Padre, la certeza inquebrantable de que no estaba nunca solo, de que el Padre siempre lo escuchaba, de que era un instrumento de su voluntad, deja paso a la súplica llena de angustia. Deja paso a la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces desaparece lo que era más suyo,
lo que era más íntimo. Desaparece la unión con el Padre hasta el punto de no sentirse hijo. Y él exclama, Dios mío, grita, y no dice Padre. Él lo ve ahora como un Dios. El abandono de su padre fue real. Y él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que el Señor los bendiga. Bendiciones, hermanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta era la segunda vez que Jesús en el Via Crucis esta vez había pedido el vinagre. La primera vez fue cuando estaban en el Gólgota y uno de los soldados le ofreció vinagre, pero le ofreció vinagre con mirra o con hiel. ¿Esto qué era en ese tiempo? En ese tiempo era como un tipo analgésico donde el condenado que iba a ser crucificado podía mitigar un poco el dolor o tal vez hasta podía perder un poco la conciencia. Pero Jesús, conscientemente de todo, él no quiso ninguna ayuda de ningún tipo en ese momento. Él quiso pasar lo que el Padre le había encomendado, que era morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús en ese tiempo se demostraba toda la humanidad que él podría tener. La humanidad de Jesús se puede ver en este pasaje. Él tenía sed. Después de estar tanto tiempo, después de estar varias horas ya, después de todos los azotes, después de una infinidad de torturas que le hicieron, que la Biblia lo marca, su cuerpo, su humanidad comenzó a tener sed. Y él fue cuando pidió el agua. Pero algo muy importante aquí. Esto lo hizo también para cumplir la profecía del Salmo 69, 21, donde el Mesías tenía que haber probado el vinagre, donde le dieron vinagre. Pero la primera vez lo rechazó. La segunda vez es porque sí tenía él la necesidad. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. En la Biblia, en los 4 evangelios, se ven 37 milagros registrados y documentados en el evangelio, en los 4 evangelios. Él tuvo 12 discípulos de amigos. Él tuvo mejores amigos como Lázaro, como María y como Marta. Él alimentó a más de 9,000 personas en 2 ocasiones, no contando mujeres y niños. Si lo multiplicamos por 3, él alimentó a más de 27,000 personas en 2 ocasiones. Todo el pueblo de Jerusalén se rindió ante él a la hora de la entrada triunfal. Nosotros conocimos la historia el domingo pasado y vemos que él entró como rey, como estaba profetizado también. Y hay algo que a mí me puso a pensar cuando me dijeron que me tocaba esta palabra. Todas esas personas que recibieron un beneficio del Señor, todas aquellas personas que recibieron un milagro del Señor, ¿dónde estaban en ese momento? Jesús satisfizo la necesidad de toda esa gente. Él realizó los milagros necesarios para que lo conocieran como Rey y Señor. Pero no hubo ni uno solo en ese momento que pudiera arriesgar su vida por el Maestro. La Biblia documenta que hubo solamente 3 personas y algunas mujeres, de los cuales no dice su nombre exactamente. Estuvo Juan, el discípulo amado, estuvo María y la hermana de María cerca de él. ¿Dónde estaban las demás personas? ¿Dónde estaban todas aquellas personas? ¿Dónde estaba Pedro, que dijo que daría su vida por él? La Biblia dice que los demás discípulos estaban escondidos porque temían por su vida. No se presentaron. Jesús, siendo Dios totalmente, él hubiera podido abrir en el suelo una fuente para que él pudiera tomar, pero no lo quiso hacer. Renunció en ese momento a su divinidad. Entonces quiero traerlo de ese tiempo al tiempo de hoy. Después de resolver sus problemas, no hubo uno solo que arriesgara su vida por el Maestro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos concentramos en nosotros. Hay mucho humanismo en este momento.
Solamente estamos enfocados en que el Señor me resuelva lo que yo quiero. Quiero hacer mi proyecto de vida. Quiero hacer que las cosas funcionen. Quiero que me vaya bien. Pero no podemos satisfacer la necesidad que es la voluntad de Jesús, que nos encontramos con Dios, que es encontrarnos con Dios. Estamos a merced de lo que nuestro corazón disponga, pero no podemos ser capaces muchas veces de satisfacer el deseo del Maestro, que es hacer su voluntad. Jesús está buscando hoy aún que nosotros podamos apagar esa sed que Él tiene. ¿Cuál es esa sed? Hacer la voluntad de Dios y dejar a un lado lo que nosotros queremos, porque pareciera también que cuando recibimos un milagro podría ser una moneda de cambio para servirle al Señor, y no se trata de eso. Le podemos servir incondicionalmente. Nuestro servicio no debe ser condicionado, que si el Señor me da lo que yo quiero, entonces yo voy a poder servir, voy a poder hacer lo que Él me pide. Nuestro servicio debe ser incondicional, porque Él no puso condición, al contrario, Él lo dio todo. Todo se lo debemos al Señor. Hasta el aire que usted está respirando en esta hora se lo debe al Señor. Y nuestra gratitud hacia Él no debe de ser por lo que nos dé, debe de ser por lo que Él ya nos dio. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, ahí está ya. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que lean en Juan 19, versículo 30. La sexta palabra es: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es. Es una palabra que proviene del griego, que es lo mismo que decir tetelestai, consumado es. Y esa palabra, en aquellos tiempos, esa palabra era usada por artistas. Cuando el artista tenía su obra, cuando el artista tenía su pintura y él checaba que su obra estuviera perfecta, completada, terminada, entonces ese artista decía: tetelestai, consumado es. También esa palabra la usaban los sacerdotes cuando hacían los sacrificios. Una vez que el sacrificio estaba listo para ser hecho, para ser realizado y se llevaba a cabo, el sacerdote decía: consumado es, tetelestai. También esa palabra la usaban los comerciantes cuando venían a él los deudores, los que le debían. Esa palabra la usaban para decir: consumado es, no debes nada, tu deuda está terminada. Tetelestai, hermanos, es una palabra de victoria para nosotros. Cuando Jesús dijo: consumado es, tetelestai, Jesús dijo: no está la deuda pagada. Jesús dijo: no hay más condena delante de Dios. Jesús dijo: la lucha contra el pecado y la muerte ha sido ganada ya. Tetelestai, consumado es. Y a partir de ese momento había perdón definitivo de pecados. Tetelestai es una declaración de victoria y cumplimiento. Jesús había completado la obra que le había encomendado su Padre, es decir, la redención de la humanidad. En Romanos 5:19 nos dice ese texto que por uno fuimos todos condenados, pero por uno íbamos a ser todos redimidos. Y en ese momento se estaba cumpliendo. Dijo Jesús: consumado es. Como decía el hermano anteriormente, a Jesús le ofrecieron vinagre. Y no era el vinagre tal vez que conocemos, que tenemos en casa. Era una especie de vino fermentado con hiel.
Y no era casualidad que ese vinagre estuviera cerca de los soldados o que estuviera ahí casual. Ese vinagre lo usaban porque ellos perfectamente sabían que cuando iban a la guerra o iban a salir a pelear, etcétera, este vinagre iba a amedrentar el dolor, lo iba a mitigar, lo iba a suavizar. Y dice en Mateo 27:34 que Jesús lo probó, pero no lo bebió. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Jesús no quiso suavizar su dolor. Porque Jesús dice su palabra que Él estaba haciendo la completa voluntad de someterse al sacrificio total. Y lo hemos leído en la palabra y lo hemos visto en muchas películas. No fue cualquier dolor, no fueron solamente unos azotes. Fue mucho el sufrimiento. Y se imagina donde Jesús hubiese aceptado ese vinagre y hubiese suavizado ese dolor. Le hubiese dado autoridad a Satanás. Y entonces Satanás pudo haber dicho, ese pequeño dolor que no quisiste sufrir tú, Jesús, en la cruz, ahora se lo voy a dar a tus hijos. Pero no, hermano, no, Jesús cumplió todo como estaba escrito. Y no le da autoridad a Satanás para darnos ninguna especie de dolor. Y Él lo dijo, consumado es, tetelestai. Consumado es, hermano, es el canto triunfal sobre la muerte. Consumado es, se sella con el milagro de la resurrección. Consumado es el cumplimiento de todo aquello que los profetas habían hablado siglos atrás. Todo lo que el hombre necesitaba para ser salvado, justificado, perdonado, limpiado, ya fue hecho. En ese momento se estaba cumpliendo. Tetelestai, consumado es, está hecho. No hay nada más que hacer. Su vida perfecta y su obediencia completa hasta convertirse en el Cordero perfecto. Como dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Su obra, su vida, su persona y su sacrificio son el pago completo, absoluto, total, suficiente para que cada persona que ponga su fe en Jesús sea completamente perdonada, limpiada, perfeccionada, santificada, justificada. No hay nada que nosotros podamos agregar para obtener esto, hermano. Hemos visto que ese ladrón que estuvo junto a la cruz de Jesús, había otros dos, y siempre hemos dicho fue su último robo. Pero ¿sabe qué, hermano? Ese ladrón que estaba en esos momentos ahí tuvo fe, tuvo una sencilla fe. Ese ladrón que estaba en esos momentos se pudo dar cuenta que verdaderamente el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y él no estaba ahí de a gratis, porque seguramente tuvo toda una vida alejada de Dios. Y he ahí el resultado, estaba siendo castigado. Era justo que él estuviera ahí. Pero él, por tener fe, por creer lo que estaba viendo en ese momento, tuvo el pase para una vida eterna. En ese momento Jesús le dijo que desde ese momento, que desde ese día iba a estar ¿con quién? Con él en el paraíso. Consumado es, hermano, significa terminé lo que venía a ser. No hay nada más que agregar. Consumado es un grito de victoria. Y esa victoria es la que al final nos da acceso para estar aquí hoy y poder decir Abba Padre, y para poder cantarle y para poder ser salvos. Hermano, Él no quiso irse a la eternidad sin llevarnos. Él no quiso que fuéramos al infierno.
prefirió bajar Él mismo por nosotros que irse al cielo sin nosotros. Consumado es un canto de victoria en nuestras vidas. Es algo real. Y ahora por eso somos salvos, somos libres de pecado, somos hijos, somos herederos. Tenemos su naturaleza en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No necesitamos nada más, solamente que creer esto. Consumado es, su obra está terminada, su obra perfecta está terminada. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba diciendo que la deuda por nuestros pecados estaba pagada. Y la lucha contra el pecado y la muerte había sido ganada, hermano. No hay nada que podamos hacer, hermano, para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos agregar para que Dios nos demuestre tanto amor que el que demostró en la cruz. ¿Hay algo que agregar? No hay nada más que agregar. Está hecho, está terminado, consumado es. Solamente es cuestión que lo creamos, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Consumado es, está todo hecho. Solamente hay que creerlo. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Creo que le bajaron. Ahora sí ya, algo pasa. Me abandonan igual que a Jesús. ¿Cómo son? Tal pareciera que aquí termina todo. Con la palabra consumado es. Aparentemente culmina la obra de Jesús, pero igual que el día de ayer, el día anterior, ¿qué es lo último que hace el Señor Jesús? Va con su Padre y tiene un tiempo de agonía delante de su Padre. Y el viernes, un día como hoy, aparentemente todo está hecho, pero Jesús todavía tiene algo más que decir. Tiene algo más que expresar. Antes de continuar con esta séptima palabra, quiero hacer un resumen muy pequeño acerca de las palabras dichas por Jesús en la cruz. Y no voy a hablar todo ese tiempo, solamente la primera palabra dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una palabra de intercesión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de gracia para los perdidos. Tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Es una palabra de amor y es una palabra de cuidado. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de profunda nostalgia dicha por nuestro Señor Jesucristo. Quinta palabra: sed tengo. Es una palabra de profundo anhelo de parte de nuestro Señor. Sexta palabra: consumado es una palabra de victoria proclamada por nuestro Señor Jesucristo. Y la séptima palabra, que es la que a mí me corresponde: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de profunda confianza de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está poniendo todo lo que Él es. ¿En manos de quién? De su Padre, de aquel que le había enviado a hacer esa
labor, ese aparente sufrimiento. Yo quiero que vayamos a Lucas 23, 44 al 49. Si usted lo tiene, está bien, si no yo lo voy a leer. Dice, cuando era la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 6 de la tarde. Entonces, desde las 3 de la tarde hasta las 6, ¿qué dice que hubo? ¿Qué hubo? Tinieblas, hubo oscuridad. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y aquí está la respuesta a lo que decía el hermano Marco. ¿Dónde están? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Estaban lejos. Y un pasaje paralelo dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí dice: el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cómo se rasgó? De arriba abajo. Y quiero que meditemos en esto un poquito. Vamos a ir viendo algo bien interesante. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas extraordinarias sucedieron en ese momento? Se estaba cumpliendo lo que estaba escrito allá en Génesis, cuando decía que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Ahí se estaba cumpliendo. Jesús le estaba dando un duro golpe en la cabeza a Satanás. Y entonces Jesús se encuentra en este momento, últimos momentos de su humanidad. Y si habíamos dicho que el martes había sido un día agotador, habíamos dicho también que el jueves había sido un día muy tremendo para el Señor. Ayer estuvimos hablando de ello. Y la pastora Noemí nos decía muchas de las cosas que el Señor hizo el día jueves. ¿Sí? Y el viernes, hoy, fue un día terrible para el Señor Jesús. Fue azotado, fue maltratado, fue obligado a llevar la cruz a cuestas. Llegó hasta allí, a donde iba a ser crucificado. Pusieron clavos en sus manos, en sus pies. 18 centímetros, decía la primera expositora, predicadora, 18 centímetros de clavos. Yo me imagino los clavos como los que le ponen a los durmientes. ¿Cuánto miden, Eric? 18, sí, ¿verdad? Entonces, no son delgaditos, son gruesos. De tal manera que horadaron las manos y los pies del Señor. En ese momento estaba el Señor Jesús. Y la humanidad de Cristo se va. Y Cristo encomienda
a su Padre, el Espíritu. Y yo, ya saben que me gusta mucho a veces analizar, como diciéndole, Padre, cuídalo, voy y vengo. ¿Cuánto tiempo duró Cristo muerto? ¿Cuánto tiempo? No son 3 días. Dice la Biblia, al tercer día resucitó, pero porque fue viernes, sábado y domingo. ¿Pero a qué hora fue crucificado el Señor? 3 de la tarde. Entonces pasaron de ahí a las 3 de la tarde del sábado, es un día. Y no llegó a las 3 de la tarde del domingo, porque el Señor resucita. ¿A qué hora? ¿A qué horas? No sabemos. Dice que las mujeres fueron muy temprano, muy de mañana, y ya no encontraron el cuerpo del Señor. Entonces no duró mucho tiempo el Señor. Fue el tiempo suficiente para que el enemigo se diera cuenta que lo había vencido, que lo había derrotado, que él era victorioso. El rey de los judíos había muerto. Pero esto daba puerta para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores resucitase el día domingo en señal de victoria, en señal de que Él había triunfado sobre el enemigo. Y algo que les decía yo que era muy importante que analizáramos, ¿sí? Dice que se hizo una gran oscuridad en ese momento, y dice que el velo del templo se rasgó en 2. Hasta ese momento nosotros o los hombres no tenían acceso a Dios, sino por medio de los sacerdotes, solamente a través de los sacerdotes. Ahora nuestro sumo sacerdote había entrado al lugar santísimo y había dejado la puerta abierta para que ustedes y yo pudiésemos acercarnos con toda libertad, sin intermediarios, delante del Padre. Y hay algo que yo quiero destacar aquí en cuanto les decía que el velo del templo se rasga de arriba abajo. Dice Números 14, 1, 6. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convirtieran en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y dice: ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. ¿Y a dónde los quiero llevar? Jesús le está diciendo al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que, y habiendo dicho eso, expiró. ¿Qué sentiría el Padre? ¿Qué sentiría Dios viendo que su hijo había muerto? Inmediatamente el velo del templo se rasga y de arriba abajo. Quiere decir que el Padre rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Pero a través de ese duelo, nosotros teníamos la victoria. A través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ustedes y yo tenemos la victoria.
Ahora podemos acercarnos ante Dios y pedir por nosotros mismos perdón por nuestros pecados. No necesitamos un sacerdote que lo haga. Luego de haber podido decir Jesús, consumado es, pudo volver al Padre. Jesús pudo volver al Padre. Él concluyó la obra y solamente le quedaba reposar de la obra que él había hecho. Fueron 33 años. Pero un tiempo difícil para el Señor Jesús. Sus últimas horas, sus últimos días, su última semana, fue una semana tremendamente dolorosa para el Señor Jesús. Sin embargo, yo pienso que desde que Cristo tenía uso de conciencia, Él sabía lo que había venido. Él sabía que iba a morir. Él sabía que su muerte no iba a ser una muerte natural. Él sabía que su muerte iba a ser una muerte sacrificial. Pero lo hizo por amor a usted. Lo hizo por amor a mí. Lo hizo por amor a ustedes que están allá en casa. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús murió con una oración en sus labios diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como cuando nosotros, ¿a quién no le enseñaron esta oración cuando era niño? En paz me acostaré. ¿Se la saben? Asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Jesús? Padre, voy a dormir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y pareciera que todo había terminado, ¿verdad? Pareciera que hasta ahí había llegado la vida de Jesús. Mucha gente se regocijó del fracaso, entre comillas, de Cristo. Cristo había muerto el rey de los judíos, ya todo se había terminado. Los discípulos habían abandonado ya la encomienda que Jesús había puesto en sus manos, se habían ido. Pero resucita Cristo al tercer día como se había predicho desde mucho tiempo antes. Y no voy a hablar de ello porque el domingo vamos a hablar de la resurrección, pero yo quiero hablarles de lo que dice Filipenses 2, 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el libro de los Filipenses, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú ganaste la victoria por nosotros. Y el Padre te exaltó hasta lo sumo. Aquí te humillaron, aquí te despreciaron, aquí te mataron, pero el Padre te ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
Y un día nos vamos a postrar delante de ese hombre y le adoraremos y le serviremos y exaltaremos su nombre, porque nos se levanta y glorifica y bendice el nombre de ese Rey de Reyes, de ese Señor de Señores, llamado Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que ustedes y yo pudiéramos tener vida, para que ustedes y yo pudiéramos estar en esta tarde, en este lugar, adorando, exaltando su nombre. Cuando Cristo dice consumado es, ya todo está hecho, todo está pagado. El decreto que era en nuestra contra ha sido eliminado porque Cristo pagó el precio. El enemigo fue derrotado, fue vencido. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos en esta hora. El Padre te ha exaltado, pero nosotros exaltamos tu nombre. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias porque a través de tu muerte en la cruz del Calvario trajiste perdón, trajiste vida eterna, trajiste a nuestra vida, Señor, toda clase de bendición. Trajiste esperanza a nuestra vida, porque un día sabemos que vamos a estar contigo por la eternidad. No sé si hay alguien que no conoce a Cristo. El sacrificio de Cristo también fue por usted. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para perdonar sus pecados. Y solamente tiene que recibirle, solamente tiene que entregar su vida a ese Rey que fue crucificado, pero que al tercer día resucita. Si alguien quiere recibir a Cristo, solamente levante su mano y alguien le va a ayudar para recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Cristo puede entrar a su vida. Gracias, Señor. Tu pueblo te adora. Tu pueblo te bendice. Tu pueblo te dice gracias, porque no merecíamos tanto amor, porque no merecíamos que tú sufrieses por nosotros, porque tú venciste la tentación, porque tú culminaste la obra de redención. Gracias, Jesús. No hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud hacia ti. Hable con el Señor, dígale gracias con sus propias palabras. Exáltele, bendiga su nombre. Todo ese sufrimiento fue por usted, fue por mí, por nadie más. Él lo hizo pensando en usted, Él lo hizo pensando en mí. Él dijo, yo voy a morir en lugar de Andrés. Yo voy a morir en lugar de Juan. Yo voy a morir en lugar de Petrita. Yo voy a morir en lugar de Zoila. Yo voy a morir en lugar de cada uno de ustedes. Porque les amo. Porque quiero que en donde yo estoy, ustedes también estén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sigue orando.